Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la evaluación psicológica en adicciones, basándonos en los materiales que hemos revisado. Es un tema complejo, sí, pero absolutamente clave. Vale, vamos a desgranar esto. Efectivamente. Y es que una evaluación bien hecha, rigurosa, es la base de todo, ¿eh? No se trata solo de poner una etiqueta, un diagnóstico y ya está. Claro, No. Buscamos entender de verdad la conducta adictiva en toda su dimensión para poder intervenir bien. El objetivo final es describir, clasificar, predecir, pero sobre todo, yo diría, explicar y ayudar a que haya un cambio. entiendo. Y este proceso, imagino, no es algo improvisado. Sigue como unas fases, ¿no? Desde que recoges la primera información hasta que comunicas los resultados. Exacto. Y puede incluso, como guiar la propia intervención, ¿verdad? Como un ciclo. Justo eso, se convierte en un proceso continuo. Evaluación e intervención van de la mano, se retroalimentan. Vale. Al mirar las fuentes, veo que se habla de distintos tipos de entrevistas. Podríamos empezar quizás por la evaluación conductual. ¿Qué busca exactamente esta? Pues mira, esta busca la función de la conducta. O sea, ¿para qué sirve consumir en la vida de esa persona? Ajá, Se fija mucho en los antecedentes, ¿sabes? ¿Qué pasa justo antes? ¿Qué dispara el consumo? Luego, la conducta en sí, qué sustancia, cuánta, cómo, dónde, con quién. Y, por supuesto, las consecuencias que consigue la persona o que evita cuando consume. Es un pilar básico porque se centra en lo que podemos observar. entiendo. Muy práctico. Por ejemplo, con alguien que fuma, no es solo cuántos cigarros al día, es cuándo fuma más. ¿Qué siente antes y después? ¿Quiere dejarlo realmente? Todo eso. Muy claro. Y luego está la evaluación clínica. Esta parece más, más pegada a los manuales diagnósticos, como el DSM-5, ¿no? Mencionas que el DSM-5, curiosamente, no usa adicción como término formal. Eso puede liar un poco. Puede crear cierta confusión, sí, aunque en el día a día clínico todos nos entendemos. El DSM-5 habla de trastornos por consumo de sustancias. Y para diagnosticar uno, pues se necesita un patrón problemático de consumo que cause malestar o deterioro, con varios síntomas específicos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, cosas como la pérdida de control sobre el consumo, problemas sociales o laborales que se derivan de él, y fenómenos como la tolerancia, necesitar cada vez más cantidad para notar el efecto, y la abstinencia, esos síntomas físicos o psicológicos que aparecen cuando se deja o se reduce el consumo. Vale. Pero ojo, la evaluación clínica va más allá de poner la etiqueta del DSM. Implica ver cómo está la persona a nivel físico, pensando en cosas como VIH, hepatitis, daño orgánico, cómo está su vida social, su trabajo y algo muy importante, hacer una evaluación neuropsicológica. Perfecto. Antes de meternos en lo neuropsicológico, que suena interesante, las fuentes dan muchísima importancia a la entrevista motivacional. Aquí es donde, como decías tú, se pone realmente interesante. ¿Por qué es tan central? Pues porque la motivación para cambiar no es algo que tienes o no tienes, es un estado, ¿sabes? Fluctúa. Y lo bueno es que podemos influir en ella. Ajá, Esta entrevista no busca tanto diagnosticar, sino conectar. Conectar con las propias razones de la persona para querer cambiar. Se basa en unos principios, se resumen en la regla RULE. Resistir el impulso de corregirle o decirle lo que tiene que hacer, entender sus motivaciones, las de la persona, escuchar de forma activa, empática y empoderar, hacerle sentir capaz. entendido. Suena muy colaborativo. Lo es. Y una estrategia clave, por ejemplo, es explorar la ambivalencia. Casi todo el mundo que tiene un problema de adicción tiene sentimientos encontrados. Claro, los pros y los contras. Exacto. Explorar esos pros y contras del consumo, pero también los del cambio. Sin juzgar, ¿eh? La idea es que la propia persona vea ese desequilibrio, esa tensión, y que eso le mueva a actuar. Dando feedback, clarificando objetivos realistas, ofreciendo ayuda activa. Comprendido. Entonces, tenemos estas conversaciones, estas entrevistas, pero ¿qué herramientas más concretas, más, digamos, objetivas, ayudan en la evaluación? Pues sí. La evaluación se apoya mucho en cuestionarios, en test específicos. Para el alcohol, por ejemplo, tienes desde herramientas súper rápidas de cribado, como el CAGE, hasta cuestionarios más completos, como el Audit, que te dice si hay un consumo de riesgo. Mm, Para la nicotina, pues el test de Fagerström es muy conocido para medir cómo de intensa es la dependencia física. ¿Y para otras drogas?
¿O incluso adicciones sin sustancia, como Internet o el juego? Igual, hay instrumentos generales, como el ASI, que te dan una idea global de la severidad del problema en varias áreas de la vida. Y luego específicos, para opiáceos, para cannabis, el CAST, por ejemplo, para estimulantes, midiendo cosas como el craving, ese deseo intenso de consumir. Ya. Y sí, por supuesto. También para las adicciones comportamentales. Hay test para el uso problemático de Internet, IAT, del móvil, de videojuegos, y no podemos olvidar las pruebas biológicas. Ah, claro, los análisis. Eso es. Marcadores en sangre, como la GGT, que puede indicar daño en el hígado por alcohol, o análisis de orina para ver si ha habido consumo reciente. Dan información objetiva que es muy útil, a veces incluso terapéuticamente. Y nos quedaba la evaluación neuropsicológica. ¿Qué aporta esto específicamente al puzzle? Pues mira, lo fascinante aquí es ver cómo el consumo crónico de sustancias afecta al cerebro y, por tanto, a cómo pensamos, cómo sentimos, cómo funcionamos cognitivamente. Claro. Se buscan déficits específicos y esto varía mucho, ¿eh? Depende de la persona, de la sustancia, del patrón de consumo. Las áreas que más suelen resentirse son la velocidad a la que procesamos la información, la atención, a veces se habla de un síndrome de falta de atención, la memoria y algo crucial, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas. ¿Qué son exactamente? Son como el director de orquesta de nuestro cerebro, las que nos permiten planificar, organizar, tomar decisiones, ser flexibles mentalmente, controlar nuestros impulsos. Vale, entiendo. ¿Y cómo se miden? Pues con pruebas específicas. Por ejemplo, el test de Wisconsin, el WCST, evalúa la flexibilidad cognitiva, si somos capaces de cambiar de estrategia cuando las reglas cambian. Hay otras tareas que miden cómo tomamos decisiones cuando hay riesgo o recompensa de por medio. Incluso test más generales, como el MoCA, que se usa mucho para detectar deterioro cognitivo leve, pueden ser útiles en este contexto. Ujú. Y esto es clave. Estos problemas cognitivos no son solo una consecuencia de la adicción. Pueden ser también un factor que mantenga la adicción, que dificulte que la persona aproveche el tratamiento y que aumente el riesgo de recaída. Además, es muy frecuente que estos problemas coexistan con otros trastornos, como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, parece que evaluar una adicción es como intentar montar un puzzle muy complejo, ¿no? Necesitas mirar desde muchos ángulos: la conducta, la clínica, la motivación, usar herramientas específicas y además entender cómo está funcionando el cerebro. Exactamente. Es una mirada integral, multifacética. No te puedes quedar solo con una parte. Y si tuviéramos que dejar una idea final, una reflexión, sería esta. Más allá de poner un nombre, un diagnóstico, ¿hasta qué punto entender a fondo el perfil neuropsicológico de cada persona podría ser la clave? ¿La clave para qué? Tratamientos que sean realmente personalizados, a medida de las necesidades y dificultades cognitivas de cada uno, y así potenciar una recuperación que sea más sólida, más duradera. Es una pregunta abierta, pero creo que apunta hacia dónde puede ir el futuro, ¿no? Aprovechando toda la riqueza que nos da una evaluación así de completa.